Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Mi nombre es Lian Hernández, soy trabajadora social con especialidad en trabajo social clínico y esperamos, ¿verdad?, que este taller sea un espacio de crecimiento para todos ustedes y agradecemos a la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita por ofrecer estos espacios donde podamos interactuar, ¿verdad?, durante esta pandemia para poder aprender, para poder crecer como personas y ayudar a otros. Para facilitar el desarrollo de esta actividad y una mayor concentración en el tema, sus micrófonos y cámaras van a estar apagados. Sin embargo, pueden dirigir todas sus preguntas o inquietudes directamente a mí en el chat, a Miriam o a Lenny, ¿verdad? A cualquiera de nosotros pueden poner su duda a través del chat y les vamos a contestar al final de la orientación. Claro que vamos a intentar de responder el mayor de números, ¿verdad? Número de preguntas, según el tiempo nos lo permita. En el chat también estará disponible el link o el enlace para evaluar la actividad. Les solicitamos que ingresen y respondan una breve encuesta, no toma mucho tiempo. Es bien importante que lo hagan, ya que esas encuestas nos ayudan a nosotros a elaborar los próximos talleres. Esta noche, Miriam y yo estaremos dialogando sobre un tema muy importante, que es la violencia doméstica en tiempo de pandemia. Miriam va a estar con nosotros y háblanos un poco sobre tu especialidad, los objetivos y puntos que abordaremos en este taller. Gracias, Lian. Y bienvenidos a todos. Gracias a todas las personas que se han conectado y esta noche nos han acompañado, nos están acompañando, han sacado un espacio de su tiempo para conectarse con nosotras, con nosotros. Y bueno, yo soy psicóloga clínica y organizacional, soy experta en competencias y soy life coach certificado. Y esta noche la orientación que hemos traído para ustedes se titula Violencia doméstica en tiempo de pandemia, como anunció mi compañera Liam. Y voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos ver pues mayor facilidad para ustedes recordar y ver la información que les hemos de compartir. Hemos decidido este tema porque es un tema de alto impacto y es de relevancia, que muchas veces no se trae, pero que necesitamos, es una responsabilidad social nuestra, educar a las familias, a hombres y mujeres, niños, adolescentes, adultos en este tema para que puedan darse cuenta cómo identificar si son víctimas, si están sufriendo violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Aquí vamos. Se llama violencia doméstica en tiempo de pandemia. Vamos a iniciar con esta frase. Es una frase reflexiva para que pensemos si estamos cuidando de nuestra vida y de nuestra familia. Defiende tu vida, lucha por tu independencia, busca tu felicidad y aprende a quererte. Es una frase de Ixacún González y esta frase nos hace reflexionar, nos hace pensar qué tan importante es defender nuestra vida, ser libres, tener independencia. Y eso va a ayudar a que seamos felices y va a demostrar cuánto amor propio tenemos nosotros por cada uno de nosotros. El amor propio es el amor más importante. Bueno, así que les dejo con esta frase para que la puedan interiorizar, la pensemos y hagamos conciencia qué tan importante es cuidar de nuestra vida, de nuestra familia. El objetivo que queremos esta noche alcanzar con esta orientación es brindarles a ustedes una información mediante la cual puedan identificar qué es violencia doméstica o violencia intrafamiliar. La violencia doméstica se conoce también como violencia intrafamiliar. Entonces vamos a ver, aportarles información que permitan a ustedes, que les permita saber qué es violencia doméstica, cómo identificar situaciones de violencia doméstica y cómo deben actuar en caso de que estén siendo afectados por una situación de violencia doméstica.
Vamos a estar hablando de los siguientes datos. Vamos a hacer una breve revisión de algunos datos estadísticos. Vamos a definir qué es violencia doméstica o intrafamiliar. Vamos a conocer cuáles son los tipos de violencia doméstica. Vamos a hablar un poco de las incidencias que ha tenido el confinamiento durante esta pandemia en el incremento de la violencia doméstica. Vamos a conocer cómo identificar una relación violenta. Vamos a conocer los indicadores de una pareja violenta. Y vamos a conocer un tema bien importante que se llama rueda de poder y control. Y vamos también a hablar de cómo prevenir la violencia doméstica y indicadores y cómo elaborar un plan, cómo tener o cómo preparar un plan de escape. Esos son los temas que vamos a estar desarrollando. Entonces, vamos. Los datos estadísticos. Es importante decirles, contarles que antes de que existiera la pandemia, antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya es identificada como una de las violaciones a los derechos humanos más flagrantes, o sea, de alto impacto. Ya existía, ha existido. No quiere decir que, porque el título de la orientación es la violencia doméstica en el tiempo de la pandemia, no quiere decir que solamente ahora se está presentando, ya existía y ya está catalogada por los organismos internacionales que cuidan o velan por identificar las estadísticas de violaciones de derechos humanos, ya está identificada como una de las violaciones a derechos humanos más flagrante, que más se presenta. Dicen los organismos internacionales que 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y esos reportes de esos datos estadísticos son más o menos del último año. También es importante aclarar que los datos estadísticos no reflejan exactamente la realidad porque hay un gran porcentaje de personas víctimas de violencia doméstica que no lo denuncian, tanto hombres como mujeres. Y queremos también hacer énfasis que no solamente las mujeres son víctimas de violencia doméstica, también lo son los hombres. Y si un alto porcentaje de las mujeres no denuncia cuando son víctimas de violencia doméstica, pues en los hombres es mucho más notorio que no denuncian. Entonces, digamos que las cifras o los datos estadísticos es basado en las personas que hacen las denuncias, pero que realmente son mucho más. Entonces, aquí tenemos algunos datos que nos pueden servir de referencia. Dice que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 35% de mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar o doméstica. Este dato es para Colombia. Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, del 20 de marzo al 31 de marzo del año pasado, se recibieron 530 llamadas por violencia intrafamiliar. Y para el mismo periodo, en este año 2020, o sea, cuando ya inició la pandemia, el número incrementó a 1.011 llamadas. Esto quiere decir que los casos denunciados, solo los denunciados, no son los que realmente existen, hay muchos más, han aumentado en un 91%. También hay otros datos donde dice que menos del 40% de las mujeres que sufren violencia doméstica buscan ayuda o denuncian el delito. Es lo que les estaba compartiendo hace un momento. Son un porcentaje menor de personas, de mujeres que sufren violencia doméstica que buscan ayuda o denuncian el delito. De las mujeres que tienen alguna, que son afectadas o que deciden buscar ayuda, menos del 10% son las que se dirigen a la policía. Entonces, estos datos estadísticos pues nos llaman fuertemente la atención. Y lo que queremos esta noche es precisamente sensibilizarlos a ustedes, porque pues es posible que si no necesariamente
personas que estén aquí con nosotros compartiendo esta orientación estén siendo víctimas, pero pueden conocer un familiar, una familiar, vecinos, vecinas que estén sufriendo o padeciendo violencia doméstica, entonces les puedan sensibilizar la importancia de denunciar, porque los gobiernos tienen los mecanismos de ayuda, tienen los mecanismos de protección. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son los factores o cuáles son las incidencias que desde el confinamiento, desde que empezó el aislamiento por la pandemia, han tenido incidencia en el incremento de este flagelo como es la violencia intrafamiliar. Y tenemos que, según informaciones que maneja la ONU, desde el inicio de la pandemia y en comparación con el año anterior, se ha duplicado el número de llamadas a las líneas de ayuda en varios países del mundo. Y cuando estaba preparando esta orientación, pues leía al respecto y realmente en países de todos los continentes, las estadísticas nos dicen que el número de denuncias, de llamadas, de denuncias pidiendo ayuda, pues se ha incrementado notablemente. ¿Y a qué se debe que se presente un incremento de la violencia doméstica o de la violencia intrafamiliar en tiempos de crisis? Porque pues la pandemia, el COVID ha sido o es una crisis. Sucede que cambiaron todas las condiciones, ahora estamos todos confinados, estamos todos compartiendo el mismo espacio, ya no salimos a laborar como lo hacíamos antes, los niños no salen a estudiar, ahora hay que trabajar desde casa, hay que estudiar desde casa, muchas personas han perdido los empleos y eso genera presiones económicas, lo cual es un factor que incide en el incremento de la violencia doméstica. La pérdida de empleo, como ya mencionaba, las restricciones de movilidad, o sea, al verse confinado en estos espacios, son los factores que inciden, no son los factores que justifican. No queremos decir con esto que justifican, lo que queremos es mostrar por qué durante la pandemia, desde que se empezó el aislamiento, se ha visto, según los datos que presentan los organismos internacionales, un incremento en la violencia doméstica. El cambio en las modalidades de trabajo y estudio, que es lo que les explicaba ahorita, y los miedos. Hay muchos miedos. Uno de ellos, el miedo a perder la salud, el miedo a perder la seguridad. Aquí solamente mencionamos algunos como los más relevantes para que sean tenidos en cuenta. Pero, como decía antes, no significa que antes de la pandemia no existiera la violencia doméstica. ¿Qué sucede también? Las mujeres o las personas se ven más obligadas a estar, a veces no tienen claridad si pueden salir a denunciar, aunque hay países que ya han liberado un poco digamos, el aislamiento y se puede salir, ¿verdad? Pero en los meses anteriores, ¿qué sucedió? Las personas no podían salir a la calle, no podían buscar ayuda, están allí conviviendo todos con el agresor. Entonces, eso impide también que haya búsqueda de ayuda, que haya denuncias. Entonces, esos son los, digamos, el panorama, el contexto que se nos muestra y creo que es bastante, pues nos debe llamar bastante la atención. Leía también que en América Latina son los países donde más se presenta la violencia doméstica, tal vez por la cultura. Aquí en América Latina somos de una cultura bastante marcada por el machismo desde generaciones anteriores. A veces la diferencia de género, simplemente por esa razón, las personas a veces son sometidas a violencia doméstica. Entonces, pues para que tengamos como presente cuál es el panorama, cuál es el contexto. No sé si Lian quiere acá aportarnos algo respecto a este puntito. Ha sido excelente tu intervención y todo lo que has dicho es nuestra realidad, ¿verdad? Además de que si en un hogar ya era existente la violencia intrafamiliar y violencia doméstica, la pandemia ciertamente lo ha empeorado. Correcto, así es. Gracias, Lian, por el aporte. Vamos entonces a continuar aquí. La violencia doméstica está tipificada, según las leyes, que creo que casi todos los países
porque como es una violación a los derechos humanos, entonces los países están obligados a tener un marco legal sobre el cual, o dentro del cual está tipificado como un delito que conlleva sanciones judiciales. Entonces, aquí en Colombia, perdón, regreso. Aquí en Colombia, la ley 599 del año 2000, en su artículo 229, nos describe para la ley, según el código, qué es violencia intrafamiliar y cuáles son las penas. Y este es solo un artículo, digamos el principal, pero a este artículo ha tenido modificaciones y hay otros que hacen referencia también a este aspecto. Y según el código, aquí en Colombia, la violencia intrafamiliar dice lo siguiente: el que maltrata, sobre violencia familiar, el código dice lo siguiente, la ley dice lo siguiente: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. Pena mayor significa cuando la violencia intrafamiliar tiene unas consecuencias mayores. Pero el solo hecho de maltratar física o psicológicamente tiene una sanción de 4 a 8 años. Y la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad emocional y psicológica, a quien se encuentre en estado de indefensión o incapacidad. Entonces, tenemos un marco normativo que nos apoya y las autoridades cuentan con los mecanismos de protección a las personas que denuncian la violencia doméstica. Voy a pasar a Lian para que nos hable del marco normativo. Vamos a hablar del marco normativo aquí en Colombia y el marco normativo en Puerto Rico, ya que pues yo estoy en Colombia y ella está en los Estados Unidos. Específicamente nos va a hablar de Puerto Rico. Adelante, Lian. Pues aquí en Puerto Rico tenemos una ley que nos protege tanto a la mujer como al hombre. No importa qué tipo de relación tenga, ¿verdad? También protege a la comunidad LGBTQIA+, ¿verdad? Así que la ley 54 es la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Bajo esta ley se puede, la víctima puede solicitar una orden de protección, que se trata de un mecanismo rápido que permite que se dicte una orden contra la persona que incurre en la violencia doméstica, o sea, el agresor, de manera que el agresor pueda detener dicha conducta. La violencia doméstica es además una conducta delictiva, por lo que puede dar lugar a la imposición de responsabilidad penal. Así que una persona, un agresor, se puede enfrentar a años de cárcel por su gestión. Muy bien, gracias, Lian. Entonces ya vemos que así como en Colombia, como en Puerto Rico, sabemos que casi en todos los países esta conducta de agresión, de violencia contra un miembro de su familia está tipificado y hace que la persona, siempre y cuando sea denunciado, pues se hace acreedor a sanciones que lo van a llevar a estar privado de su libertad. Aquí en Colombia habla de entre 4 a 8 años. Estos dos como referencia, pero sabemos que en cada país existe una norma legal, un marco legal que tipifica la violencia doméstica como delito con sus respectivas sanciones. Así que la invitación es a que no tengamos miedo a denunciar. Vamos a ir viendo en el transcurso de la orientación cuáles son los denominadores, cómo identificar si está siendo víctima de violencia doméstica. Entonces vamos a proseguir a definir qué es violencia. Si vamos a hablar de violencia doméstica o intrafamiliar, iniciemos definiendo qué es violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, violencia es el uso intencional de la fuerza física. Violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo
otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños físicos, problemas de desarrollo, daños psicológicos o también puede llegar hasta la muerte. Eso es violencia. Cuando se causa daño físico, traumatismo, daños psicológicos o problemas de desarrollo, eso es violencia. Ahora vamos a definir qué es violencia doméstica. Como les decía antes, la violencia doméstica también es conocida como violencia intrafamiliar. O sea, cuando nos hablen de violencia doméstica y violencia intrafamiliar, nos están hablando de la misma situación. Y es la violencia que se genera o que se da o que se presenta entre los miembros de una misma familia. Y es la violencia ejercida en el terreno de la convivencia por parte de uno de los miembros de la familia contra otro, contra alguno o contra todos ellos. O sea, un miembro de su familia agrede a otro, a algunos o a todos. También se dice que es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro, con el objetivo de dominar, someter, controlar o agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente. Entonces, esto es lo que llamamos violencia doméstica. Es cuando un miembro de su familia utiliza actos violentos y lo agrede físicamente, lo agrede emocionalmente, tiene la conducta de dominarlo, someterlo, y no solamente física, psicológica, sexual, sino también económica o financieramente. Lo vamos a ver en el desarrollo de la charla, de la orientación. Lian, ¿quisieras agregar algo en este aspecto? ¿Profundizar algo? No, bueno, continuamos. La violencia doméstica, ¿qué incluye? ¿A qué se refiere cuando hablamos que una persona, un miembro de su familia está agrediendo a otro, o a otros o a todos? Incluye cuando se presenta el maltrato infantil, cuando estamos agrediendo a los niños, cuando estamos agrediendo al cónyuge, tanto si es el varón que agrede a su esposa o su esposa que agrede al varón a su esposa. Como decía, la violencia doméstica no solo se presenta para las mujeres, también se presenta para los hombres. Hay hombres que también son maltratados en la casa, sufren de violencia, padecen de violencia doméstica. También incluye la violencia hacia adultos mayores, hacia las personas mayores ya en esa etapa de la adultez mayor, también son víctimas de la violencia doméstica. La violencia hacia minusválidos o personas con discapacidades, allí también. Ahora le estaba hablando a Liam, pero no me había dado cuenta que se había caído un poco la conexión de ella, pero seguramente va a regresar con nosotros. Estamos muy, ya estamos, arreglamos todo. Ya estamos. Mira, ahora te estaba preguntando, no me había dado cuenta que se te había ido el internet y te estaba preguntando en la definición de violencia doméstica si quisieses agregar algo, profundizar en algo. Y ahora estoy explicando cuáles son, qué incluye la violencia doméstica, dirigida específicamente hacia quién. Entonces, hacia qué personas dentro del núcleo familiar. Entonces, pues no sé si quieres agregar algo, ampliar algo. Pues como tú dices, la violencia doméstica afecta a toda la familia. Es por eso tan importante comenzar a combatirla y a educar, ¿verdad? Para poder erradicarla. Perfecto. Vamos a ver cuáles son los factores que influyen o aportan a
a que se presente este flagelo de la violencia intrafamiliar o doméstica. Y me gustaría aquí que Lian nos dé ahí su apoyo. Pues Adelante. entre los factores, los más importantes, ¿verdad?, que pudimos tomar son las relaciones desiguales de poder en el interior de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre está aquí y la mujer está acá. Hay una desigualdad o viceversa, que se invierta esa posición. ¿Qué sucede? Que esto no es saludable. En una familia el poder debe ser equitativo, ¿verdad? La exposición a la violencia desde temprana edad, esto está comprobado que hace mucho daño y muchas veces la violencia sigue pasándose de generación en generación porque es aprendida. Las masculinidades nocivas y violentas, las desigualdades de género, la permisividad del castigo físico. ¿Qué conocemos por castigo físico? Lo que son los correazos, darle con un cinturón, muchas veces amarrarlos, ponerlos, privarlos de alimento. Todas esas cosas caen bajo lo que es ese castigo físico. Las normas de masculinidad basadas en control y violencia, las normas, priorizar la reputación familiar sobre el cuidado de las personas que sufren violencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no digas nada porque ¿qué van a decir de tu papá? ¿Qué van a decir de tu abuelo? ¿Qué van a decir de nosotros como familia? Y eso es un punto que contribuye a que más mujeres no puedan o no sean capaces de poder valerse o denunciar los abusos que hay en su familia. Y por último, rechazar la igualdad de género. Todos estos factores aportan a la violencia intrafamiliar y doméstica y hace que siga surgiendo. Como podemos ver en la próxima plantilla, ¿verdad? En la imagen, ¿qué podemos ver? Aquí está el hombre, supuestamente podemos ver, ¿verdad?, decir que está abrazando a su esposa y podemos decir que los hijos se ven felices. Entonces, parece que alguien le está preguntando, ¿en tu familia hay violencia intrafamiliar? Y él dice a la esposa, ¿verdad que no hay violencia intrafamiliar en Jalisco, vieja? Y ella, lo que tú digas, viejo. Y él le pregunta a los hijos, ¿verdad que lo hay, mijos? No lo hay, mijos. Y los hijos, no, papito. Podemos ver que las caras de los hijos y de la madre se ve que están golpeados. O sea, que mediante también el lenguaje que utilizó el caricaturista, podemos ver que él está ejerciendo su poder desde su posición como padre de familia, jefe de familia, ante los demás miembros. Así que muchas veces podemos ver que hay familias que puedan verse unidas, puedan verse felices, pero más allá no sabemos lo que hay, como en esa foto. También esta imagen presenta que la violencia puede ser también de la mujer hacia el hombre, ¿ven? Aquí podemos ver que el hombre está tratando de tapar o defender y ella pues lo agredió con un zapato. Esto sí ocurre y sí hay hombres que han recurrido a la ley 54 aquí en Puerto Rico para poder protegerse de las agresiones de su pareja. Así que esto no es cuestión de género, esto es cuestión de violencia que surge más en las mujeres que los hombres, pues se ha visto en las estadísticas poblacionales que sí, y que hay una fuerte influencia cultural. Así que Miriam, volvemos contigo. Perfecto. Muy bien, gracias, Lian. Ya podemos ver cuáles son los factores, qué sucede, lo que genera y cómo se presenta la violencia doméstica. Vamos a ver ahora, a continuación, cuáles son los tipos de violencia doméstica. Entonces vamos a hablar para que aprendamos, para que podamos tener, digamos, claridad. La intención es aportarles información que les permita identificar cuáles son los tipos de agresión, de violencia intrafamiliar o doméstica. En primer lugar, se presenta la violencia física. Es como la más evidente,
porque es la agresión física que se puede notar cuando quedan marcas, daños, traumas, como la gráfica que veíamos donde los niños, las señoras están con su ojo morado, ¿verdad? Fueron golpeados. En la gráfica que me evidenciaba al hombre que también estaba siendo agredido por la mujer, también ya se veía que lo ha herido con un zapato. Entonces, la violencia física intrafamiliar se ejecuta a través del miedo, a través de la agresión, como les estoy contando. Y por estos medios, el agresor lo que hace es paralizar a sus víctimas o a su víctima. Y es específicamente cuando el agresor genera un daño corporal mediante golpes con objetos o también utilizando armas, objetos, con las propias manos, mediante directamente golpes físicos. Es importante destacar que el maltrato físico está directamente relacionado y tiene una gran incidencia, está ligado directamente al maltrato emocional. Imagínense usted, si usted es maltratado físicamente, si es golpeado, si es agredido, emocionalmente, psicológicamente, ¿cómo podrá sentirse? Entonces, ahí empieza la cadena de daños físicos, psicológicos, emocionales, psiquiátricos a veces, y también puede llegar a generar pérdida de vidas. En nuestros países, nosotros hemos visto en las noticias muchas veces, donde se ha demostrado que un integrante de una familia le ha causado la muerte a uno de los miembros de su familia, a otro integrante, el esposo a la esposa, el padre a veces al hijo, porque también se presenta este tipo de violencia que es filial entre padres e hijos, de hijos hacia padres. Bueno, entonces, esa es como la, digamos, la que es evidente porque físicamente se puede ver, pero que ya repercute y está ligada a la violencia emocional. La violencia financiera, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Cuando hay exceso o se presenta exceso de dominio económico dentro de la familia. Quiere decir cuando hay restricciones financieras en dinero o en bienes materiales, cuando es uno de los miembros de la familia que ejerce mediante el poder económico un dominio y un control hacia otro o hacia otros miembros de su familia. Eso es la violencia financiera. O cuando le amenaza, restricción de bienes materiales, usted no puede utilizar, le prohíbe, le restringe el uso de bienes. Ahí está ejerciendo violencia financiera, violencia económica. Y también afecta, o sea, todos los tipos de violencia están directamente relacionados y ligados, vinculados a la violencia emocional, al daño psicológico. Signos del abuso financiero. ¿Cómo nos podemos dar cuenta o podemos identificar cuando se está presentando abuso financiero? Puede ser que uno de los integrantes de la familia, el que es el agresor, el abusador, el que está ejerciendo este tipo de violencia intrafamiliar, empieza a sabotear las oportunidades de trabajo o empleo que presente o que pueda tener su víctima. ¿Y cómo son o cuáles son las maneras? ¿Cómo lo puede hacer? Pues a veces le impide salir a las entrevistas, se presenta a los lugares, le hace escándalos, lo maltrata en presencia de otras personas, dañándole las oportunidades de trabajo o empleo. Cuando no le permite o le restringe el acceso a las cuentas de banco. Cuando la víctima depende de lo que el agresor le quiera dar, cuando depende financieramente. Depender financieramente no significa que haya allí violencia, es cuando esa dependencia genera daño, genera intimidación o genera algún tipo de maltrato, chantaje, donde si no haces esto no te doy el dinero. O lo hace sentir mal, le afecta su autoestima. No te mereces, no te voy a dar nada.
Otro signo de abuso financiero es cuando le dañan el crédito a la víctima. O sea, dañan su imagen crediticia. Cuando le manipulan, le manejan los beneficios del Estado. Cuando el agresor se rehúsa a pagar las cuentas de la víctima, forzándole a tener que depender de ayudas económicas o del Estado. Es cuando el agresor, ¿qué puede ser? Manipularle los beneficios del Estado. Por ejemplo, la víctima puede ser el beneficiario y el agresor se apropia de esos beneficios. No se los permite, no le permite que sea quien los utilice. Entonces, ahí esos signos, si está padeciendo alguno, si identifica alguno de estos signos, eso es abuso financiero, eso es violencia financiera, violencia económica. Me gustaría que Elian allí pudiera aportarnos algo. Cabe decir que, como tú dijiste muy bien dicho, ¿verdad? La violencia puede ocurrir de ambas partes, tanto de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer, y se da inclusive de la mujer hacia el hombre en el abuso financiero. Así que es que me hicieron esa preguntita y quería recalcarlo. Muy bien. Sí, exactamente, no solamente es en una sola vía, todos los, como dice Elian antes, no es cuestión de género. Esto afecta tanto a hombres como a mujeres. Pueden presentarse hogares donde la mujer es quien recibe devenga un mayor salario a veces que su compañero, que su esposo, y hace uso de eso de una manera intimidatoria, de una manera que genera abuso, que genera maltrato. Le humilla, ¿sí? No le permite acceder a cosas que pudiese acceder y no se lo permite, se lo restringe. O como decimos aquí en mi país, no sé si estará bien dicho para otros países, pero me voy a permitir decirlo, y es cuando le están como echando en cara, cuando uno dice, pero yo te estoy dando esto, le estoy dando lo otro, por mí estás comiendo, o por mí a los hijos a veces, a los muchachos, a los jóvenes, a los niños. Si no fuera por mí no estás estudiando porque yo te estoy pagando el colegio, te estoy pagando la escuela, o te estoy pagando la universidad. Eso es abuso y es maltrato intrafamiliar. Es marcado dentro de lo que se denomina abuso financiero. Bueno, continuemos con los tipos de abuso. Voy a ir avanzando más rápido porque el tiempo avanza y tenemos todavía varios temitas que ir abordando. La violencia emocional se presenta cuando se hieren las emociones mediante humillaciones, insultos y amenazas. Y obviamente este tipo de violencia afecta la autoestima de la víctima. Es cuando el agresor, el abusador, maltrata, hiere, humilla mediante palabras, mediante actos, mediante hechos a su víctima y lo hace sentir que no vale nada. O sea, su autoestima se va, se derrumba y la persona se empieza a menospreciar, empieza a perder el sentido de valor, la valía que tiene, empieza a perder su amor propio. Y este es un tipo de violencia. A veces yo me permito decir, a veces que un golpe, un maltrato físico puede sanarse, pero una herida emocional, las personas que son víctimas de este tipo de violencia, de humillaciones, de amenazas, imagínate en tu casa que vivas víctima de amenazas. ¿En qué estado vas a permanecer? En estado de miedo, de temor. No te atreves a hablar, no te atreves a salir. Las amenazas son de diferente índole. Entonces vaya tomando nota de estas cosas que le estamos contando para que pueda darse cuenta, identificar si está padeciendo algún tipo de violencia intrafamiliar. Vamos a hablar ahora de la violencia sexual, que también se presenta, por supuesto, en el núcleo familiar y enmarca uno de los tipos de violencia intrafamiliar. Yo creo que estadísticamente
en un alto porcentaje. Y se refieren al hecho de tener cualquier tipo de contacto sexual de manera obligada con otra persona. El agresor suele agraviar, ofender y dominar a la víctima, exhibiéndose ante ella con una violencia provocadora y ofensiva a la vez. Y este tipo de violencia se presenta aunque sea pareja, aunque sea su esposo, su esposa. Si usted como esposa, como esposo ha dicho, no deseo tener intimidad y es obligado a tener algún tipo de contacto sexual en contra de su voluntad, eso es violencia sexual dentro de la violencia doméstica. Y también es denunciable, o sea, todo el tipo de violencia doméstica es denunciable. Y a veces en esta cultura nosotros o las personas suelen pensar que porque es el esposo o es la esposa, no se constituye o no es violencia sexual, pero sí, te están obligando o están obligando a tener intimidad, contacto sexual, cuando ha dicho que no, cuando es no deseado, se constituye violencia sexual. Lian, allí por favor, algún tipo de anotación. Pues mencionar los diferentes tipos de violencia sexual, ¿verdad? Está el abuso sexual, Ahí está vamos. la violación, que se refiere al acto, ¿verdad? Obligado, como tú muy bien explicaste, y se puede dar de ambas partes. Así que siempre estén atentos a eso, que no porque sea hombre, no es porque no se pueda suceder, y la mujer viceversa, y porque sean esposos, no se puede perder de perspectiva que esto sí ocurre en una relación matrimonial. Y el incesto, si quiere, ¿verdad?, explicarlo. Sí, correcto. El abuso sexual ya lo explicábamos, la violación, y el incesto es cuando se obliga a tener relaciones sexuales entre familiares, que son vínculos sanguíneos. Por ejemplo, un tío que obligue a su sobrino o a su sobrina, o una tía que obligue a su sobrino, una prima que obligue a su primo, que lo force, que genere este tipo de contacto sexual no deseado, no permitido, entre personas de una misma familia con vínculos sanguíneos. Eso es el incesto. Bien, vamos avanzando. Y aquí, en esta gráfica, pues podemos ver, dice aquí, que te obligue a hacer cosas que no querés. Eso no es amor, porque a veces ese es el tipo de presión que el agresor ejerce sobre su víctima. Ah, es que si no accedes es porque no me amas, es porque no me quieres. Y tú eres mi esposo o tú eres mi esposa y estás obligado. Y te obliga aunque hayas dicho que no. Ahí está claramente especificado a qué hace referencia. Y continuamos con cuáles son las causas de la violencia. Algunas, aquí no vamos a decir que estas son todas las causas de la violencia doméstica, pero la falta de tolerancia, o sea, la intolerancia, la falta de adecuada gestión emocional, cuando no hemos aprendido a solucionar adecuadamente los conflictos, a gestionar nuestras emociones de una manera positiva. Cuando dentro de el desarrollo de los vínculos se ha generado vínculos afectivos de índole negativa. Cuando se nos presenta o cuando hay incapacidad para resolver problemas, para solucionar conflictos, cuando no sabemos dialogar, cuando no recurrimos al diálogo, recurrimos a la violencia. Cuando hay consumo de alcohol o drogas, pues es un factor que genera y produce una causa o es una causa de que se presente la violencia doméstica. Como ya mencionaba, la ausencia de un adecuado estilo de comunicación, cuando no tenemos la capacidad para dialogar, para resolver problemas o conflictos mediante el diálogo. Vamos a continuar con cuáles pueden ser algunas de las posibles consecuencias de la violencia doméstica.
Como ya lo he mencionado y lo ha mencionado Lian en el desarrollo de toda la orientación, consecuencias, daños físicos, emocionales, psicológicos, psíquicos, incapacidad para establecer o mantener relaciones afectivas saludables, adolescentes, jóvenes, personas que han crecido en hogares víctimas de donde se ha presentado violencia intrafamiliar, violencia doméstica, son personas que en sus etapas evolutivas posteriores se les dificulta, son incapaces de establecer, de iniciar relaciones afectivas saludables. Se repiten muchas veces los patrones. ¿Por qué? Porque hay una baja autoestima que sigue allí. Cuando hay baja autoestima se nos hace difícil generar relaciones afectivas saludables. Cuando tenemos la imposibilidad, cuando expresar nuestro afecto, expresar emociones se hace difícil. La violencia doméstica produce estrés, produce un estado de miedo o de ansiedad, como les explicaba antes. Se puede presentar insomnio, ausencia de concentración en los estudiantes de cualquier nivel escolar, pues bajo rendimiento académico, pánicos, terrores nocturnos, se puede presentar inapetencia, se puede presentar estado de enojo permanente, ansiedad. Y pues la consecuencia fatal que es llegar a causar incluso la muerte. Entonces ya estamos viendo cuáles son las consecuencias de la violencia doméstica y las causas, y hemos definido hasta aquí qué es la violencia, qué es la violencia doméstica, cuáles son los tipos, cuáles son las causas, cómo identificarlo, y ahora vamos a ver cuál es el perfil de un agresor o una agresora. Y aquí Lian va a explicarnos esta parte. Pues muchas gracias. Me imagino que muchos se habrán preguntado, pero ¿cómo yo sé si estoy en una relación con un agresor, verdad? Pues mire, una de las cositas que tenemos que ver es que muestra celos descontrolados, ¿verdad? Demuestra un comportamiento controlador, quiere decirte qué ponerte, quiere decirte qué hacer, cómo hablar, ¿verdad? Se involucra fácilmente. Si en tu relación tú vas pensando y vas viendo y mirando hacia atrás, si se involucró rápidamente contigo, si se enamoró muy rápido, si tuvo interés de formalizar la relación con mucha rapidez, si tienes expectativas poco realistas de la relación, ¿verdad? Te aísla de los demás, no quieres que compartas con amigos, con amistades, culpa a otras personas por sus problemas, no se responsabiliza a sí mismo de sus acciones o de lo que siente. Culpa a la otra persona, es por tu culpa que yo me siento así, ¿verdad? Tú eres la causante de que yo me moleste. Yo te grito porque tú me molestas, tú me haces molestar. Hay cambios súbitos de humor, de momento está amoroso y pasa algo simple y reventó la ira, está iracundo, molesto, se siente insultado fácilmente, hay abuso verbal o empleo de la fuerza en discusiones, hay jamaqueos, puede haber amagues, es cruel con los animales, con los niños o personas de edad avanzada. Esos son indicadores, ¿verdad?, de que algo sucede. Usa la fuerza durante el acto sexual, como bien explicó mi compañera Miriam. No importa lo que suceda, si usted dice que no, es que no. También utiliza el aislamiento y la hipersensibilidad. Te maltrata emocionalmente, cambia súbitamente de humor, ha sido violento en otras relaciones, te amenaza, rompe o tira objetos, usa la fuerza durante una discusión, tiene fantasías o amenaza de cometer suicidio y homicidio si terminas la relación. Ojo, esto sucede mucho. El agresor te va a tratar de hacer sentir culpable, que si le ocurre algo a él, es tu culpa, porque tú decidiste salir de esa relación tóxica, de esa relación que te hace tanto daño a ti como a tus hijos. Así que para que
él pueda retenerte, va a inventarse cualquier cosa y puede ser que una de las formas en que lo haga es, si tú te vas y te llevas los niños, me mato. O también puede utilizar a los niños, ojo con eso. Puede decir, si tú te vas solo o sola porque los niños se quedan conmigo. Inclusive, ha habido casos en donde el agresor amenaza con quitarle también la vida a los niños. Y han habido casos en los cuales también le ha quitado la vida a los niños y luego se suicidan. Así que si hay esas amenazas, ya usted tiene que decir, aquí puede ocurrir algo. Y tiene que empezar a pensar si usted va a continuar en esa relación donde esa persona le está causando a usted un daño físico, emocional y a sus hijos. Así que el historial de conducta agresiva, si usted ha visto que durante el transcurso de su vida esa pareja de usted ha sido agresiva, también. Conducta de control centralizada en la pareja. No es controlador con todos los demás, no es controlador con sus hijos. Con usted es controlador, con su pareja. O sea, le trata de hacer ver a usted que usted es de su propiedad, que usted tiene que hacer lo que él diga, que tiene que acatar su mandato. Todo eso cae en el perfil del agresor. Así que también es bien importante estar vigilantes sobre los roles sexuales, si son rígidos o si sus expectativas son irreales en la pareja. Y si hay un descontrol o agresividad al conducir. Hay muchas de estas cosas que diremos, eso es por más sencillo que se vea, no, eso no representa violencia. Él no va a ser violento o ella no va a ser violento hacia mí porque se descontroló guiando y maldijo y le gritó a todo el mundo. Pues mire, eso sí es un agravante en la relación. Podemos pasar a la próxima plantilla. Esto es bien importante que podamos ver este diagrama. Este diagrama nos presenta las fases de lo que es la agresión, cómo ese agresor se comporta, ¿verdad? Hay una fase de tensión, que es donde el agresor o la agresora le surgen cambios de humor, aísla a su víctima, menciona frases como que sea la última vez, ¿verdad? Que sea la última vez que yo te diga esto, o que sea la última vez que tú me hagas esto. Eso es un lenguaje que utilizan. Rompe las cosas, hay unos celos irracionales, abusa de alcohol o drogas. Esto es un agravante, ¿verdad? Esto ocurre en la fase de tensión. ¿Qué pasa? Que la víctima trata de calmar esta situación. ¿Y qué trata de hacer la víctima? De agradarle al agresor, de tratar de alivianar todas las cosas. Por ejemplo, hace actos de servicio como le cocina las comidas preferidas del agresor, tiene inseguridad de tomar decisiones, mantiene a los niños callados, aísla a los amigos y a los familiares, no les dice a nadie lo que está ocurriendo en su núcleo familiar. Y siempre está de acuerdo. El sí, mijito, sí, mi amor, lo que tú digas, todas esas palabras afirmativas hacia el agresor ocurren bajo esta fase de tensión para poder evadir o prevenir una agresión. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que después de esa fase de tensión vamos a la fase violenta, en donde el agresor infringe el abuso emocional, el abuso físico y sexual, verbal, utiliza armas en ocasiones y se esconde, ¿verdad? Diciendo, o lo justifica, mejor dicho, diciendo, te lo buscaste. ¿Qué pasa? En esta situación, la víctima, hay miedo, esconde los golpes. De momento podemos ver una compañera de trabajo que todos los días utilizaba su uniforme de manga corta y de momento vino con una camisa tapada hasta el cuello. Y constantemente, luego de un tiempo, utiliza mucho
pañuelos, pañoletas para taparse los golpes. Psicológicamente puede haber una depresión, ¿verdad? Y muchas personas, muchas mujeres se ausentan a sus compromisos. ¿Por qué? Porque el agresor no la deja asistir. O ponen excusas en el trabajo, muchas veces renuncian, y la víctima, su lenguaje es de que es mi culpa. Yo lo provoqué. Yo pude haberlo hecho diferente para que él no se molestara. Yo me lo busqué. Ese sería el lenguaje en esa fase que utilizan muchas mujeres. ¿Qué sucede? Luego de que ocurre la fase de tensión, la fase violenta, vamos a la luna de miel o a la fase del remordimiento, donde todo es color de rosa, donde el agresor le pide perdón, le dice que no lo va a volver a hacer, que le dé una oportunidad de probarle que van a ser felices. ¿Qué sucede? El agresor le envía regalos, le envía flores, promete buscar ayuda de psicólogos, de profesionales. Y en esta fase también puede suceder que el agresor amenace con hacerse daño, ¿verdad? Tú eres la mujer de mi vida, sin ti yo no puedo vivir, sin ti yo me muero. Si tú me dejas, si nos dejamos, yo me suicido. ¿Ves? Esto ocurre en esa fase, en la luna de miel. Y la víctima, pues, toma en consideración lo que su agresor le dice y accede a volver a intentarlo. Deja atrás las decisiones o la toma de decisiones legales, ¿verdad? Que tal vez ya estaba lista para hacer. ¿Y qué ocurre? Que nace esa esperanza de que todo va a cambiar. Podemos ver las imágenes que se presentan, ¿verdad? El lenguaje corporal en cada una de esas fases. Próxima plantilla, estaremos discutiendo que no todo es color de rosa. Los indicadores de conflicto son los siguientes. El agresor te prohíbe salir con amigos o familiares, te exige a pedirle permiso. Dice que no puede salir de la casa sin notificarlo con anticipación. Eso es un ejemplo. Te prohíbe utilizar cierto tipo de ropa, o te molesta, o se molesta, disculpen, si lo haces. Si te pones la ropa que tú deseas, que a él no le guste. Se altera, te insulta cuando discuten. Todas estas cositas son alertas. Pasando a la próxima, el agresor siempre quiere tener la última palabra. No considera tus sugerencias. Su palabra es la que vale. Piensa que el hombre es de la calle y la mujer es de la casa. Este pensamiento se ve mucho. Y dentro de las familias hispanas o latinoamericanas se ha visto mucho durante años. Y en los recientes años estamos trabajando con lo que es la perspectiva de género, enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? E hijas, que somos iguales. El agresor te golpea, te critica constantemente, exagera tus defectos. Por ejemplo, si un día estás trabajando y llegaste despeinada, ay, tú siempre estás despeinada, nunca te arreglas. Esos son insultos donde busca hacerte sentir menos, ¿verdad? Para poder tener el control. Trata de controlar tu vida, te prohíbe, te amenaza, referente a la escuela, como explicaba Miriam. En el trabajo, muchas veces evitan que vayan a las entrevistas de trabajo, ¿ok? Así que tenemos que estar bien pendientes de estas cositas porque muchas veces no nos damos cuenta porque culturalmente hemos normalizado esas situaciones. Miriam, ¿quieres aportar algo? No, totalmente de acuerdo con lo que tú has explicado muy bien. Es cuando los indicadores para reconocer que su pareja es violenta, pues, o que está ejerciendo violencia, agresión intrafamiliar, violencia doméstica, cuando se conjugan todo este tipo de conductas, de comportamientos que indican
el control, el poder sobre su víctima, que no le permite libertad de acción, que no le permite libertad para tomar decisiones, que afecta su autoestima, que lo coloca o la coloca en un nivel inferior. Y la otra persona muchas veces, pues en ánimos de querer, a veces tenemos una cultura donde queremos que la familia prevalece. Y entonces albergamos la esperanza de que la persona va a cambiar, o esta fue la última vez, o empieza a sentirse culpable. Digamos que es como el resumen o las cositas que has explicado, me parece que está muy bien. Exactamente, gracias. Indicadores de violencia. Ya lo dijimos que te culpa de todo y hace vueltas al asunto como que para confundirte y tú termines cediendo. Si tu pareja está dispuesto o dispuesta en responder afirmativamente a acercamientos íntimos de otras personas, ten cuidado. Generalmente te sientes tensa o tenso, forzado o forzada en la relación con tu pareja. Sientes que tienes que hacer las cosas por complacerlo, por hacerlo sentir bien a esa otra parte. Si le tienes miedo a tu pareja, eso es un indicador de que tú estás en una relación violenta. Si te textea insistentemente, si no coges el teléfono, se molesta, se irrita, controla tus llamadas, te pregunta quién es y verifica tu celular sin permiso, ojo, eso es violencia. Si no reconoce la llamada, se molesta y te pide explicaciones. Y en todo momento quiere controlar con quién te relacionas. Tiendes a terminar tu comunicación con tu pareja. Aunque tú estés en desacuerdo, tú estás en una relación violenta. Porque se supone que en una relación sana, ¿verdad? Tú puedas compartir tu punto de vista y no tener que ceder, no tener que sentirte con miedo. Si yo digo mi opinión, mi pareja se va a molestar. No. Eso significa que estás en una relación de violencia. Si existen aspectos si existen aspectos de la relación que ustedes tienden a discutir con tu pareja y evades, estás en una relación conflictiva. Y si sientes la necesidad de mentirle a tu pareja, estás en una relación conflictiva también. Así que, para la próxima plantilla, perdónenme. ¿Cómo sabemos que estamos en una relación conflictiva? Pues mire, siéntese a pensar todo lo que Miriam me explicó anteriormente sobre las manifestaciones de violencia emocional, física y sexual. Si usted tiene al menos una de todas estas, usted puede ser que esté en una relación conflictiva y debe de buscar ayuda. Si usted recibe insultos, amenazas, no hay comunicación, hay miradas amenazantes, humillaciones, celos exagerados, control de dinero, empujones, golpes, sacudidas, te obliga a hacer lo que tú no deseas. Usted está en una relación conflictiva. Así que, ¿cómo yo puedo salir de esa relación conflictiva? Pues ahora le vamos a dar unos tips, ¿verdad? Le vamos a discutir el plan de escape. ¿Cómo desarrollo un plan de escape para salvar mi vida? Pues mire, en estos tiempos de pandemia que estamos en las casas, es difícil, pero usted puede hacerlo de manera muy discreta sin que se dé cuenta. Si su pareja sale a trabajar o si su pareja está durmiendo, ese es el momento en que usted tiene que aprovechar para poder planificar o poder ejecutar su plan de escape. El paso 1, prepare una maleta con una muda de ropa para ti y si tienes niños, también échele ropa en esa maleta. Los medicamentos, tarjetas de plan médico, identificaciones y certificados de nacimiento, número de cuentas bancarias, copias de llaves de la casa y carro. Si no tiene esto,
Si no tiene todas las cosas, usted va a proseguir a los próximos pasos. Siempre tenga evidencia del maltrato si es posible, ya sea fotos impresas o en su celular. Eso le va a ayudar mucho a protegerse en contra de su agresor. Y el certificado de matrimonio o divorcio. ¿Por qué de divorcio? Porque hay muchas parejas que se divorcian y la expareja todavía como que no hace registro de que están divorciados y que esta persona todavía es parte de su vida y que todavía le pertenece. Sepa usted que si usted está divorciado, usted puede, la ley 54 en Puerto Rico lo puede proteger. El próximo paso es bien importante que tenga la tarjeta de vacuna de los niños y la licencia de conducir entre esos documentos. Paso 2, identifique un contacto de emergencia. Este contacto de emergencia tiene que conocer su situación y tiene que tener la oportunidad de ayudarle. ¿Por qué conocer su situación? Porque esta persona, si conoce a su esposo y de la manera en que va a reaccionar, va a saber cómo protegerle a usted. Esta persona tiene que ser sumamente confidencial y lo más importante, que esté accesible para cuando usted desee o tenga la oportunidad de ejecutar su plan de escape. ¿Por qué confidencial? Porque el agresor ni nadie debe de saber el día y la hora en que usted va a tomar esa decisión, va a ejercer ese plan. El paso número 3. Trace la estrategia de transportación y destino de escape. ¿Por qué esto es importante? Usted tiene que saber si hay una escalera y el agresor se da cuenta que usted está escapando, qué salida de emergencia yo tengo. Que ese camino que yo voy a tomar no haya armas, no haya algo que el agresor pueda utilizar para hacerle daño. Todo eso usted lo tiene que pensar. Próximo paso, el paso número 4, llame a la policía. Una vez usted salga de su casa con la persona que usted escogió y esté a salvo, informe a la policía que usted está en una situación de violencia doméstica. Anota siempre el número de placa, el nombre del policía y de todo el personal que investigue su caso. Anota el número de querella y pide una copia de esta querella que usted realizó. Solicita escolta de un policía o puedes acudir a la sala de investigaciones del tribunal más cercano a solicitar una orden de protección. Claro, estos pasos varían según el país en donde usted esté. Así que siempre busquen las páginas de su país, en la página de internet del gobierno antes de hacerlo. Importantísimo es que tome en consideración estos próximos pasos que voy a compartir con usted. Si tu pareja te agredió, ve a una sala de emergencia, aunque tus golpes o heridas aún no estén visibles. Los hematomas siempre tienden a salir el día después o 2 días después, ¿verdad? No salen instantáneamente, pero es importante que un profesional de la salud, un médico, evalúe, porque hay veces que hay contusiones, hay fracturas. Infórmale al personal de la sala de emergencia que estás en una situación de violencia doméstica. Ellos van a activar un protocolo. También pide una copia de tu expediente médico. Esto ayudará si tienes o decides radicar cargos legales, ¿verdad? Si comienzas en un proceso legal, estos documentos son sumamente importantes para usted, ya que van a darle peso, ¿verdad? Y es evidencia del maltrato que ustedes están viviendo. Una vez que esté fuera de su hogar, puede beneficiarse de la protección en un albergue para mujeres maltratadas. Si decide no ir a un albergue, por favor, no frecuente lugares habituales donde su pareja sabe que usted con frecuencia va. Y siempre esté acompañada. ¿Por qué acompañada? Porque va a haber un testigo si algo ocurre.
y tal vez la va a proteger, tal vez tiene la capacidad para protegerle de algún golpe, de alguna situación mayor. En Canadá hubo una situación de violencia doméstica durante esta pandemia, donde una mujer fue muy astuta. Ella estaba hizo una llamada, una videollamada a su mejor amiga. Y la videollamada no trataba de nada de violencia doméstica. Ella le pidió a su amiga que le diera la receta para un banana bread, un pan de guineo o banano, ¿verdad? Y mientras ella estaba hablando con su mejor amiga sobre la receta, cómo la podía hacer, porque su receta era muy buena, ella realizó una señal. Y la señal fue la siguiente. Esta señal que ustedes ven aquí en el recuadro violeta, ella puso su palma, la palma de la mano así, los 4 dedos y el pulgar doblado hacia la palma del dedo. Cuando ella le hizo esa reacción a su amiga, la puso así y luego cerró el puño, la amiga se quedó congelada porque entendió la señal. Cuando ella se hace a un lado, ella ve que el esposo de la amiga está atrás y entendió esa señal, que ella estaba en una situación de violencia doméstica y estaba pidiendo auxilio a través de esa llamada donde le pidió una receta. Así que si usted está en su casa encerrado durante esta pandemia y teme por su vida, sepa que usted puede ingeniárselas. Y siempre es importante que busque la manera de hacerlo sabiamente sin que su agresor o agresora se dé cuenta. Vamos por aquí. Mientras usted está en su casa o se encuentra planificando ese plan de escape, es importante que usted proteja sus medios de comunicación y su ubicación. ¿Por qué? Porque en estos tiempos donde la tecnología es tan accesible, cualquiera puede allegarse a usted con rapidez. El agresor puede usar la tecnología para controlar tu teléfono y comunicación en internet y hasta puede rastrear su ubicación. Si te preocupa tu seguridad, busca ayuda. Y para mantener tu privacidad, utiliza el teléfono con precaución. El agresor puede interceptar la llamada, pudiera hacerlo. Hay los mecanismos para hacerlo. Y escuchar tus llamadas. Así que si tú estás pidiendo auxilio en algún momento, trata de hacerlo de la manera más discreta posible. El agresor puede utilizar también lo que es el identificador de llamadas o lo que conocemos como el ID caller, revisar tu teléfono celular o buscar en tus registros de facturación telefónica para ver tu historial de llamadas o mensajes de texto. Esto, Miriam, yo creo que esto se oye un poco extremo, pero sucede en nuestra vida diaria. El agresor puede utilizar la computadora de tu casa también, así que sugerimos que si está utilizando usted su computadora, borre las búsquedas que usted ha hecho. Vaya al historial y en el historial en el Google le da la oportunidad de usted borrar todas las búsquedas o todo lo que usted haya hecho en la computadora. Así el agresor no va a poder saber lo que usted está planificando. Considera la posibilidad de usar una computadora, ya sea en el trabajo, si tiene la oportunidad de salir, en la biblioteca o en la casa de algún amigo para buscar ayuda. Quita los dispositivos GPS de tu vehículo, si hay alguno. Desactiva la ubicación de tu celular, por favor. Quítale en las notificaciones, en las settings, la configuración, sale la privacidad y usted puede escoger apagar la ubicación de su teléfono. Protéjase siempre. Cambie con frecuencia la contraseña del correo electrónico para que él no tenga acceso y limpie el historial de sus visitas en el buscador de su preferencia. ¿Okay? Comparto con ustedes. Miriam, ¿tienes algo que añadir, verdad? ¿Qué piensas sobre estos puntitos que hemos discutido?
Lo que tú dijiste me parece muy acertado y es que probablemente algunas personas puedan pensar, pero que es muy extremo o es muy difícil que se puedan presentar esas situaciones o que podamos diseñar ese plan de escape con todas estas medidas, porque a veces no se accede a este tipo de información. A veces creemos que eso no es posible, a veces el miedo, las personas en situación de violencia doméstica, el miedo se apodera mucho de ellos, el temor a que el agresor eh, pueda tomar represalias si descubre que la persona está intentando huir o que la persona está intentando denunciarlo. Tú explicabas los pasos y estrategias. Entiendo que más, digamos, y lo aclaraste, dependiendo del país. A veces pasa que en estos países de por acá latinoamericanos, pues las autoridades están prestos, pero a veces son tantos los casos, a veces es tanta las situaciones que se presentan que no alcanzan a tener alcance. Entonces es donde yo les digo que, como dijiste tú, Lian, ser creativos, no esperar a que suceda un hecho irremediable, un hecho de mayores proporciones, que a veces ha pasado que hasta la vida de las personas ha sido afectada. Entonces, valiosísima la información, la recomendación, que tomen nota. En todas las ciudades, ahora al final vamos a compartir las líneas de contacto, por lo menos en Estados Unidos y aquí en Colombia, a las cuales se puede recurrir a pedir ayuda, pero busque apoyo también en su familia, busque su red de apoyo. Creo que eso es como lo que podría agregar. Está silenciada. Muchas gracias. En la próxima plantilla, ¿verdad? Vamos a compartir con ustedes estrategias para prevenir la violencia. Número 1, esta aplica si la situación no es tan agravada, ¿verdad? Resuelve las situaciones a través del diálogo y la negociación, llegando a tomar en consideración ambas partes. ¿Qué significa esto? Tú hablas con tu pareja y les vas a decir cómo tú te sientes. Le vas a explicar que tú sientes que estás siendo maltratado o maltratada de alguna forma y que consideras que se puede resolver buscando ayuda de un profesional, recibiendo tratamiento. Muchas veces, como les dije anteriormente, nuestra cultura, ¿verdad?, minimiza o normaliza estas conductas. Por lo tanto, la persona no registra, ¿verdad?, que esas conductas están incorrectas. ¿Por qué? Porque crecieron y se normalizó. Se hizo mínimo y se hizo ver que eso está bien cuando en realidad no lo está. Promueva en su hogar prácticas no sexistas. ¿Qué significa esto? Pues culturalmente se le ha asignado a la mujer que está a cargo de la casa, de limpiar, de barrer, de hacer todas las quehaceres del hogar, de hacer las tareas con los niños, que está totalmente encargada de la crianza de los niños y que a eso se limita sus funciones y que cuando el esposo llega al hogar, pues entonces le toca cuidar del esposo. Eso es lo que culturalmente se nos ha enseñado, pero sabemos, ¿verdad? Gracias a la educación y al empoderamiento femenino, de que no a eso se limita la gestión de las mujeres, sino que esas tareas son de ambos, que ambos son un equipo, que ambos son iguales, que ambos deben de ayudarse y considerarse el uno al otro. Así que, si usted tiene un hogar y tiene niños, promueva esas prácticas no sexistas. Tanto el niño como la niña limpian, tanto el niño como la niña pueden trabajar, tanto el niño como la niña pueden estudiar, pueden salir hacia adelante de igual manera. Esas son las prácticas no sexistas. Aprendan a manejar positivamente las emociones, en especial el coraje. ¿Qué sucede cuando hay coraje? Que muchas veces no nos detenemos a pensar lo que decimos ni cómo reaccionamos. Y si es una persona volátil o agresiva,
ahí comienzan los golpes muchas veces. Así que estrategia, detengámonos a pensar qué voy a decir, qué voy a hacer, cómo voy a reaccionar. Si el maltrato es hacia usted, usted tiene que pensar algo. ¿Yo voy a aguantar esto toda mi vida? ¿Yo soy feliz? ¿Yo me siento bien viviendo así? Si la respuesta es que no quiere seguir viviendo así, busque ayuda. Estamos disponibles en la oficina de orientación para usted. Estamos disponibles en Colombia, en República Dominicana. Busque ayuda. Están los profesionales dispuestos para brindarle apoyo. Igualmente, estatalmente, en distintos países, usted puede buscar ayuda. Siempre la hay. No se quede inerte ante el maltrato. La evidencia demuestra que la igualdad de género y la promoción de normas sociales equitativas son factores protectores, tanto para la violencia contra las mujeres como para la violencia contra los niños y las niñas. ¿Qué quiere decir esto? Que una educación donde se nos muestra que somos iguales, que tenemos las mismas oportunidades, que podemos llegar a ser doctoras las mujeres, que podemos llegar a ser doctores los hombres. Eso es una perspectiva donde hay una equidad. Y por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos que nunca deben de soportar el abuso de otra persona. ¿Por qué? Porque valemos mucho. Todos los días debemos de decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestras hermanas, tú vales mucho y por tal razón no debes de aguantar el maltrato de nadie. Así que ahora próximamente vamos a estar compartiendo con ustedes a dónde deben denunciar. Miriam va a estar indicándole en dónde en Colombia pueden hacer su... Gracias, Lian. Excelentes los consejos, los tips, la sensibilización. Creo que eso es lo que nos hace mucha falta, porque a veces, ¿qué sucede? Que este flagelo se queda como, nos da pena. Hombres y mujeres, la pena se adueña de ellos y se cohíben. Da pena contar que estoy sufriendo maltrato, que mi esposo me maltrata o maltrata a mis hijos, o que mi esposa me maltrata y maltrata a mis hijos. Entonces, no pongamos en riesgo nuestra vida ni la de nuestra familia por pena, por temor, por miedo. Y aquí en Colombia estas son las líneas donde, los lugares y las líneas donde a nivel nacional se puede 24 horas, 7 días a la semana llamar para denunciar si estoy siendo víctima o si conozco de un caso de violencia intrafamiliar o doméstica. Puede acudir a las comisarías de familia, a la Defensoría del Pueblo, a las oficinas de fiscalía, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o llamar a la línea 155, que es la línea nacional de orientación a mujeres víctimas de violencia. En la línea 141 se comunica con el ICBF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y en la línea 122 se comunica con la Fiscalía General de la Nación, donde puede hacer sus denuncias. Así que no tenga miedo. Si identificó durante esta orientación que está siendo víctima de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, atrévase a denunciar, hágalo por usted, hágalo por su vida, hágalo por sus hijos. Ustedes no se alcanzan a imaginar el daño tan grande que sufren los niños que son educados, levantados o que son víctimas en un hogar donde hay violencia, donde se sufre de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Entonces, la invitación es hacia eso. Vamos a que Lian nos cuente en Estados Unidos cuáles son las líneas de ayuda. Un número en general, ¿verdad? Es llamar al 911, ¿verdad? Ahí usted indique que su agresor, si le está acosando, si su vida está en peligro, si le está amenazando con un cuchillo a su puerta, usted llame al 911 y protéjase. Haga todo lo posible por protegerse.
Aquí en Puerto Rico está la oficina de la Procuradora de la Mujer, está la línea de maltrato y la Casa Protegida de Julia de Burgos, quienes pueden coordinar una serie de ayudas para ustedes. También está el Hogar Casa Ruth y hay muchos otros hogares. Lo importante es, como dijo mi compañera Miriam, atrévase a denunciarlo. No aguante un día más. Por usted, por sus hijos, salga de esa relación. Sea hombre usted, sea mujer, no importa. Si usted está viviendo una situación de violencia en su hogar, es sumamente importante que salga de ahí, que haga lo posible por tener la vida que usted se merece. Una vida plena, llena de amor, llena de salud, llena de seguridad. Así que esto es sumamente importante. Y una de las preguntas que me han hecho por el chat es si todo esto ocurre durante la situación, durante las relaciones de noviazgo. Pues les digo que esto todo sí ocurre durante las relaciones de noviazgo. Si usted está en un noviazgo donde usted ve que su pareja es el agresor o la agresora, sepa usted que tiene que salir de ahí rápido y tiene la oportunidad, porque el noviazgo te da ese tiempo para conocer a la persona. Y si usted se da cuenta de que esa persona no reúne las expectativas para usted, o no es una persona agradable, es una persona agresiva, sepa usted que puede salir de esa relación. Igual le van a proveer las mismas ayudas aunque esté en una relación de noviazgo. Sépalo usted que puede utilizar todos los mecanismos y toda esta información que nosotros hemos provisto en esta charla. También me hacen una pregunta sobre los agresivos pasivos. Miriam, los agresivos pasivos también existen y son estas personas que muy solapadamente ejercen esa agresión y que muchas veces los que están a su alrededor no se dan cuenta. ¿Verdad, Miriam? Así es, totalmente. Son muy solapados, muy disimulados y a veces ni siquiera levantan la voz, pero ejercen un maltrato psicológico, un maltrato emocional mediante palabras, acciones. A veces el lenguaje no gestual expresa mucho más que unas palabras o que el hasta el lenguaje silencio. verbal o hasta el silencio, cuando no te hablan, te excluyen, no te tienen en cuenta para las decisiones. Todo eso es maltrato y este es un maltrato solapado a veces. Y a veces las personas suelen justificarlo. No, es que él es así, así está bien, así nos hemos acostumbrado aquí en la casa. Y no se toma en cuenta que eso es un tipo de maltrato. ¿Tienes alguna otra pregunta? Porque ya estamos en la ronda de preguntas. Si usted tiene preguntas y no las ha lanzado todavía a Lian directamente, o a mí, o a Lenny, este es el momento. Ya vamos a empezar esa parte. Ya estamos finalizando nuestra intervención. Aquí me llegó una pregunta. Voy a leerla. Dice así. El que en una emergencia o alguna enfermedad la persona no quiere llevar a los niños al médico, ¿es maltrato? La persona que hace la pregunta dice, para mí lo es. Quiero saber si lo es. Pues sí, es maltrato. El que usted no proteja a su hijo y el que usted no lo lleve a evaluación médica, eso sí es maltrato. Está colocando en riesgo la vida, la salud de sus hijos. Entonces, está catalogado, se puede incluir dentro de lo que se llama maltrato, lo que hemos denominado maltrato. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué hacer con un padre que nunca ha mantenido a sus hijos? Es indolente. ¿Cómo tratarlos? Es indolente. Es indolente. ¿Cómo tratarlos? Uno como hijo promete y no cumple. ¿Cómo tratarlo? Entiendo que esta pregunta se refiere a que si un padre promete, es indolente, nunca ha estado manteniendo a sus hijos, el hijo, cómo tratarlo y cómo, qué hacer en ese caso. Hace promesas y no las cumple. Pues aquí en Colombia esta pregunta depende mucho también de las, de las normas legales, ¿no? Porque si, por ejemplo, no ha cumplido con sus obligaciones de manutención y el hijo es menor de edad, pues
la madre puede acudir a denunciar en las entidades correspondientes para que a esta persona sea obligada legalmente a dar su cuota de manutención que le corresponde para su hijo o para sus hijos. Liam, no sé qué. En el caso que ese agresor no quiera compartir con su hijo y su madre está preocupada porque no quiere compartir con el menor, si usted ha notado que también es agresivo con el menor, como lo fue con usted, y no busca al menor, sepa usted que usted es su madre y que usted va a llenar todos esos espacios. Y encárguese de darle mucho amor, de buscarle apoyo psicológico para que el menor pueda pasar esa situación, sobrepasar esa situación y pueda ser un ser resiliente. Esa es, ¿verdad? Lo que tengo que añadir. Exacto. Ok, y gracias. tengo 2 preguntitas y hay 2 preguntas muy importantes, me Adelante. parecen. Una es, ¿cómo puedo salir de un noviazgo tóxico si la persona me controla y me baja muchas veces el autoestima? Pues mira, ¿cómo usted sale de un noviazgo tóxico? Usted tiene que evaluar y pensar si eso es lo que usted quiere para toda su vida o para un futuro en un matrimonio. Si usted dice que no, haga todo lo posible por salir de ese noviazgo, perdón. ¿Cómo? Bueno, si usted le tiene miedo o si la persona ya la ha agredido, vaya acompañado. Si usted es menor de edad, vaya acompañado con una persona mayor de edad. ¿Para qué? Lo pueda proteger. O si no, y si la persona con la que usted está también es menor de edad, que sus padres notifiquen a los padres de ese menor. ¿Ok? Y si usted ya no quiere continuar ni estar con esa persona, a usted nadie lo puede obligar o la puede obligar. ¿Ok? Así que usted primero tiene que darse cuenta de lo que usted desea. Si usted está decidido o decidida a dejar esa situación, esa relación y protegerse, sepa usted que puede contar con el apoyo tanto de familiares como legales, si la persona insiste y si la persona le agrede. La otra pregunta es, cuando es un niño el maltratado, ¿a quién debe de buscar si sus padres son los maltratadores? Si la persona que escribió esto es menor de edad, le quiero decir que debes de informarlo a algún familiar, algún maestro, algún trabajador social, alguien en que tenga confianza, ¿ok? Siempre es bueno decírselo a una persona que le pueda proteger. Si usted es menor de edad, por favor, dígale a alguien en que usted confíe para que le pueda ayudar si sus padres son maltratadores. ¿Ok? También los familiares los pueden proteger a ustedes. Muy bien. En la primera pregunta apoyo y de acuerdo completamente con lo que respondiste. Somos nosotros que tenemos la capacidad cada uno de decidir lo que queremos, elegir lo que queremos para nuestra vida. Y si desde el noviazgo identifica que está en una relación tóxica, pues ya escuchó cómo puede salir de ese vínculo que no le hace bien. ¿Hay más preguntas? ¿Tienes otra pregunta? Por acá ya no tengo más preguntas. Las personas que están levantando la mano, por favor, escriban en el chat. Las personas que están levantando su mano en el chat, por favor, escriban en el chat su pregunta. Sí. Recordarles que también está en el chat a disposición el link para que por favor nos colaboren evaluando la orientación que el día de hoy hemos compartido, esta noche hemos compartido con ustedes. Es muy importante para nosotros conocer su opinión, también las sugerencias sobre algunos otros temas que quisiera que en el futuro nosotros preparáramos para ustedes. No, por favor, hacerlo. Ahí en el chat está el link para ir es una breve encuesta que no le va a tomar más de 3 minutos diligenciarla. Agradecerles la conexión. Parece que no hay más preguntas. Decirles que invitarles a que... Nuevamente, perdóname, es que hay Okay. varias personas tratando de preguntar, parece, y no hagan sus preguntas, por favor, en el chat.
porque no les puedo dar el acceso, ¿verdad? Para que hagan la pregunta en público. Dirigido a Lian Hernández o a Miriam Cortés por privado, recibimos las preguntas. Entre tanto entran preguntas, recordarles que todos los viernes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, estamos presentando un tema diferente cada semana con el objetivo de ayudar, de brindar información que sea de ayuda, que sea útil para ustedes. En la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante que se llama Proyecto de Vida y van a estar a cargo de nuestros compañeros Liomar Sinisterra, psicólogo, Dorian Benave y Juan David García. Ellos van a estar desarrollando el tema Proyecto de Vida, así que el próximo viernes no se lo pierdan. Compartan y conéctense con nosotros. También visiten nuestras redes sociales, visiten nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube ustedes pueden encontrar las orientaciones que hemos estado brindando durante todos estos meses. Esta orientación de hoy, en 1 o 2 semanas, ya estará disponible en el canal de YouTube. Recuerden, por favor, quienes levantan la mano, diríjanse en el chat privado a mí o a Lian. Y creo que ya, pues si no hay más preguntas. No creo que haya más preguntas, Bueno. Así que queremos agradecerle a todos y todas que se hayan conectado con nosotros durante esta noche. Les pedimos, como dijo Miriam, que nos acompañen en las próximas charlas a todos nuestros compañeros y muchas gracias por haber asistido en la noche de hoy y muchas gracias, Miriam, por tu excelente colaboración. Ha sido una charla muy, muy buena y esperamos, ¿verdad?, que a todos les haya gustado y les haya sido de mucha ayuda. Recuerden que si están enfrentando por una situación de violencia doméstica, notifiquen, busquen ayuda a la oficina de orientación que estamos disponibles o con el Estado a las instituciones correspondientes. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Lian. Un placer haber compartido este espacio. Gracias a todos por conectarse, por estar con nosotros. Gracias al equipo técnico. Y bueno, será hasta una siguiente ocasión. Que tengan un buen descanso, un buen fin de semana. Por amor a ti, a tu familia y a toda la humanidad, quédate en casa. Somos parte de la solución.